Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a Temas. Temas hoy se reúne con Enredados, que es la semana de la Red de Centros Culturales de la AECID, que estamos realizando aquí en Casa América desde principios de la semana pasada, para presentar en esta oportunidad, yo diría, citando a un poeta argentino, Aldo Pellegrini, para contribuir a la confusión general, unas exposiciones acerca del libro en la era de la cultura digital, con tres invitados muy especiales que nos da mucho placer a Temas y a la AECID recibir aquí esta tarde. En primer lugar, vamos a escuchar a Pilar Reyes, que es colombiana, que es la directora editorial del sello Alfaguara en España, que nació en Bogotá, que entre el 97 y el 2009 estuvo al frente del área de edición general del Grupo Santillana en Colombia y desde mayo del 2009 es la directora editorial del sello Alfaguara en España. Por lo tanto, a los jóvenes escritores y no tan jóvenes escritores que tienen ambiciones de que sus libros estén en las primeras líneas de las vidrieras de las librerías en España y en América Latina, hablen con Pilar. Pilar, por favor. Pues buenas noches a todos. Siento el formato así un poco rígido de la lectura, pero mis dotes histriónicas no son muy allá. Bueno, esta intervención se llama El oficio de editor y he intentado de algún modo pensar qué industria es la que hoy se enfrenta a la aparición del libro digital. He intentado hacer un resumen de esa industria hoy. Ahora que se ha vuelto un lugar común profetizar sobre la cercana muerte del libro y sobre la consiguiente desaparición súbita del editor, voy a empezar describiendo a grandes pinceladas nuestro quehacer y sus supuestos. En una de las últimas películas de Woody Allen, Conocerás al hombre de tus sueños, hay un par de secuencias que me sirven para ilustrar algo de la mitología sobre el oficio de ser editor. El protagonista es un escritor que lleva años intentando terminar un libro, tras la fortuna o la maldición de haber escrito una primera novela de éxito. Cuando pone punto final al original, se lo entrega a su editor de inmediato, pero este tarda unas semanas en aparecer. La película muestra al escritor exasperado en su piso, viendo pasar los días frente al teléfono, esperando la llamada que no llega. Decide llamar él, pero el editor no se pone. Tras varias escenas paralelas de espera y negación durante lo que el espectador supone muchas semanas, Allen abre el plano y se descubre a un hombre trajeado con corbata finísima y los pies sobre la mesa en un escritorio de una elegantísima oficina vidriada con los rascacielos de Manhattan al fondo. El hombre del traje gris, es el editor por supuesto, toma el teléfono y llama al escritor. La conversación es breve y exacta. Le agradece el envío del libro, le dice que la novela no funciona y que no la publicará. El escritor se derrumba. Por una serie de asuntos que no es del caso contar aquí, el editor recibe del escritor un segundo original, esta vez formidable. Llama 2 días después, lleno de sonrisas y entusiasmo y con el cuerpo menos altivo y 1000 palabras de aliento. Le dice al escritor que publicará el libro, que será un gran lanzamiento, que él volverá a ser un grande como lo fue con su primera novela. Además de la petulancia casi congénita que Allen le atribuye al editor, me temo que en su imaginario hace parte de la misma estirpe que los productores cinematográficos y esta es su pequeña venganza, podemos inferir algunas otras cosas. Se trata de un hombre poderoso cuyas opiniones cuentan, puesto que está en capacidad de determinar cuál es el libro que vale entre cientos, que es lo mismo que decir cuál será el que llegará a las listas de más vendidos y ganará para la editorial y para su autor un dineral. Es un profesional de la literatura y se entiende que para eso le pagan. Desde dentro, las cosas se ven de otro modo. Digamos, para empezar, que la capacidad del editor de hacer predicciones asertivas sobre las posibilidades de éxito de un libro son casi tantas como las que un adivino, al echarnos las cartas, puede hacer sobre nuestro futuro. El oficio de editor, y eso es nada más un oficio, es artesanal, improvisado y personal, incluso hoy en los tiempos de las industrias culturales con sus imperativos.
planes de producción, exigencias de mercado y cadenas de valor. El deber de un editor sigue siendo ser sensible a las necesidades de los autores y a los intereses de los diversos lectores. Y su responsabilidad, aquí uso una frase bastante conocida, la de convertir un manuscrito en un libro y un libro en un bien de consumo. En lo que a la relación de con los autores refiere, el editor, creo, es una figura múltiple. Por un lado, es un padre, es decir, una figura de autoridad. Por otro, un sacerdote, esto es, una persona con la que puedes compartir intimidades. También es un amante, o sea, una persona en la que estás en igualdad de condiciones. Y por último, también es un alcahueta, alguien que te festeja todo. Aunque la idea de catálogo como obra de arte está muy extendida y sin ánimo de evadir la discusión sobre la importancia de construir una reputación publicando buenos libros, me parece que es una descripción algo excesiva de lo que hacemos. Pienso ahora en lo estimulante que la industria editorial llegó a ser en la España de los años 60 y 70, y eso se debió en gran medida a que autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar estaban escribiendo. Es innegable que su difusión fuera de las fronteras de sus países y de la propia América Latina fue determinante en la construcción del fenómeno que luego se conocería como el boom, pero hubiera sido impensable una dimensión como la que este movimiento literario adquirió sin 100 años de soledad o La ciudad y los perros. Así, me parece más justo decir que los editores somos facilitadores, instrumentos, caja de resonancia del talento de los escritores. Pero la edición ha cambiado drásticamente desde entonces. La confusión es el signo de los tiempos y en ese sentido se hace imperativo construir una visión sobre el futuro. Hoy se mezclan dos situaciones de naturalezas muy distintas pero sumamente complicadas ambas. Por un lado, la aparición de una nueva tecnología que ha revolucionado la forma como hasta ahora se transmitía la información en nuestra cultura, y por otro, una industria, la editorial, cuya cadena de valor y funcionamiento se ha desarticulado por completo. Quisiera detenerme en esto un poco y ver con algo de detalle algunos de los ejes problemáticos de esa cadena de valor maltrecha a la que antes me referí. Centrar la discusión sobre el libro solo en el terreno del libro digital y su influjo es perder una oportunidad de oro para reflexionar sobre qué le ha pasado a la industria, cuáles han sido los caminos que la han llevado a la incierta situación actual. Este autodiagnóstico debería ser una tarea obligada de editores, agentes, distribuidores y libreros. Un primer tema, creo, es el fondo de catálogo. Hubo un tiempo en que las editoriales vivían de la venta de sus libros de fondo de catálogo y el bestseller era apenas un golpe de suerte. Era la venta más segura y más rentable de la operación editorial, el fondo me refiero. En ese sentido, la idea de largo plazo, un libro que se vendiera durante mucho tiempo, es decir, que se reimprimiera muchas veces, era fundamental a la hora de decidir contratarlo o no. En el caso de la edición literaria, este fenómeno era notable. Un libro podía vender en múltiples formatos, tapadura, bolsillo, ediciones de prescripción escolar. Cito un ejemplo del mundo anglosajón que recuerda a Jason Epstein en su magnífico libro titulado La industria del libro pasado, presente y futuro de la edición. Cuenta Epstein que cuando en 1960 la editorial Alfred Knopf es adquirida por Random House, su presidente, Bennett Cerf, dijo que las dos empresas hubieran podido dejar de publicar libros nuevos durante los próximos 20 años y ganar más dinero que el que ganamos ahora porque nuestro fondo es como recoger oro de la acera. Era verdad, aquel fondo incomparable incluía Kafka, Proust, Camus, Faulkner, O'Neill, Dr. Seuss, Ralph Ellison, Mann, Auden, así como una lista formidable de libros de cocina y diccionarios. Hasta aquí Epstein. Sin duda, se trataba solo de seguir imprimiendo y de recoger los frutos de la cosecha como una suerte de renta vitalicia. Hoy, el tiempo de caducidad de los libros en la librería está en un punto medio, como reza un chiste famoso en el gremio, entre la leche y el yogur. Y la máxima de la industria ha pasado a ser editar muchos libros para ser vendidos en el menor tiempo posible. Los bestsellers. Parte de las razones que han operado este cambio se deben a la aparición de los libros de grandísimas ventas, los llamados bestseller. Este tipo de libros, que en el pasado se veían como un golpe de suerte, hoy se han convertido en un imperativo. Su aparición supuso
que canales de venta como los supermercados vendieran libros, que grandes cadenas de librerías se desarrollaran y que controlaran gran parte de la comercialización, desplazando a la pequeña y mediana librería. También contribuyó a potenciar la idea de que el negocio editorial podía ser un negocio masivo y exigir de él unos márgenes mayores. Sin embargo, está demostrado que la construcción de un bestseller es mucho más compleja de lo que aparenta y mucho más excepcional de lo que algunos sueñan. Lo malo es que en su búsqueda, escritores, agentes, editores, libreros, hemos empeñado bastante de nuestra seguridad del pasado. El espacio para los libros de fondo en la librería es casi nulo. Con la cantidad de libros nuevos que se producen al año, 90.000 en el caso español, es físicamente imposible que quepa algo más que la novedad, y más aún si algunas de ellas son posibles bestseller y por tanto su editora ha impreso cientos de ejemplares que debe colocar. Estamos ciertamente ante una pescadilla que se muerde la cola. Si los libros no se exhiben, sus ventas son escasas. Si sus promedios de ventas son bajos, el editor reimprime con timidez cuando reimprime. ¿Qué hemos conseguido a la postre? Hacer casi desaparecer nuestro valor más seguro, el fondo, enrareciendo toda la cadena de valor de la industria en la búsqueda de autores de grandes ventas, porque los anticipos suben, el canal se centraliza y en ese sentido se exigen mayores inversiones, minimizando ya el estrecho margen de ganancia que la industria tenía cuando era un negocio de otra dimensión y pretensión. Se me viene a la cabeza una pieza magistral del humorista gráfico Quino, en la que un hombre pequeñito, en el extremo inferior izquierdo de la página, se enfrenta a una máquina gigantesca. El hombre introduce una bolita en el artefacto y esta, luego de dar un sinfín de vueltas por un laberinto asombroso de tubos retorcidos, sale idéntica al otro lado de la página. Me temo que nuestra industria ha hecho el camino de la bolita del genial argentino. El canal de comercialización. Como antes quedó dicho, la aparición del bestseller determinó una manera distinta de comercializar el libro. De ningún modo quiero demeritar la importancia que nuestra industria cuente con libros de grandes ventas. Es un hecho ventajoso para todos que el libro conquiste nuevos públicos, que su poder de influencia en la cultura siga siendo profundo y expansivo. Mi queja apunta a la manera como quienes trabajamos en ella hemos digerido el fenómeno, en detrimento de algunas de las mejores prácticas de este oficio. El canal de comercialización, decía, se ha concentrado. En el caso español, el 45.5% de la venta se hace en las 5 principales cadenas. Es un canal centrado en la venta de novedades y que requiere de tiradas amplias para tener exhibición consistente, pero con devoluciones abiertas tanto en cantidad como en tiempo. Uno de los más temibles efectos de la crisis ha sido el altísimo porcentaje de devolución que muchos editores hemos recibido. En vista de la avalancha de títulos nuevos que los editores producimos, además en grandes cantidades, al canal no le ha quedado otra que establecer ratios estrictos de rotación de los títulos exhibidos en su tienda. Para la edición literaria, este es un esquema perverso, puesto que el tiempo que un libro requiere para ser leído y recomendado, el tiempo para aunar el capital simbólico de una buena recepción crítica, es impensable para el canal de hoy. Por otro lado, porque es probable que muchos escritores jóvenes con un futuro promisorio sufran cuando sus ventas no cumplan las expectativas y los editores renuncien a sus proyectos futuros, porque el riesgo de inventario en estos casos penaliza. Estamos obligados a la inmediatez, al resultado de corto plazo. Eso para los editores se traduce en la obligación de buscar golpes editoriales constantemente y para la cultura del libro en ser cada vez más parecida a la cultura del espectáculo. Los anticipos. Si antes el fondo editorial era el que aseguraba la fortaleza económica de un editor, en este entorno son los autores marca, es decir, los que ya cuentan con un público lector fiel que espera cada nuevo libro suyo, los que fundamentan el presupuesto de ventas de un editor. Pero por ello mismo, porque los nombres son pocos y muy apetecidos, la compra de sus derechos es costosísima y su publicación, contrario a la idea general, muy riesgosa. En muchos casos, el dinero que se paga no tiene nada que ver con el dinero que se recupera. En este campo, parecería que la diferencia significativa entre un editor y otro es cuánto está dispuesto a pagar por un autor. Las grandes subastas, las PRIEM, son hoy pan de todos los días en la contratación de libros. Sin desconocer y apreciar que se trata de una justa ventaja para los autores, también es importante valorar cómo esta práctica llevada al extremo ha hecho un gran daño tanto a las cuentas de resultado de las editoriales como a la literatura misma. En la Feria del Libro de Frankfurt, por citar un ejemplo, es usual encontrar libros cuyo potencial comercial se infla, casi todos novelas debut, por las que se promete un futuro exitoso en términos de venta.